Primera revolución industrial. La primera revolución industrial comenzó en Inglaterra en el año de 1760 y finalizó en el año de 1870. Fueron una serie de cambios que afectaron no solo la industria, sino a toda la organización económica y social que permitió el crecimiento económico sostenido de los países a nivel mundial. Causas. La acumulación de grandes sumas de dinero en manos de los colonizadores como consecuencia del despojo de las colonias y de las ventajas del comercio con los países de ultramar. La revolución agraria que convirtió las tierras de cultivo en pastizales para alimentar a las ovejas, debido a las demandas de la producción textil inglesa en el mundo. La revolución burguesa en unos países y las reformas burguesas en otros contribuyeron a la dación de leyes políticas y económicas que impulsaron el desarrollo de la gran producción. Una de los campesinos creó un vasto mercado interior por la venta de las mercaderías que producían los grandes centros manufactureros. Características. El cambio en los sistemas de producción se caracterizó por el uso de máquinas y por la sustitución de las fuentes animadas de energía, el trabajo humano o animal, por inanimadas como la energía hidráulica y el carbón. Ambos elementos unidos a la necesidad de un mayor control sobre la mano de obra provocaron la concentración de obreros en edificios destinados a la producción, o sea, las fábricas. La mecanización del proceso productivo se inició en la industria textil con la lanzadera volante John Kay en el año de 1733. Las nuevas hiladeras spinning, mull, waterframe y los telares mecánicos, poco a poco las máquinas se fueron extendiendo al sector metalúrgico, minero y agrícola. Fue la máquina de vapor patentada por James Watt en el año de 1769, la que permitió abandonar la dependencia y las limitaciones de las fuentes de energía tradicionales, convirtiéndose en el símbolo de la revolución industrial. En el transcurso de la primera revolución industrial, la fuente de energía más importante fue el carbón, y el medio de comunicación que más éxito tuvo desde 1830 fue el ferrocarril. El telar mecánico. La máquina de vapor. El telégrafo. La locomotora. Zonas industriales. El Reino de Gran Bretaña se extendió unas décadas después de la parte de Europa Occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1821. La industria se había instalado en Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, con una concentración más determinada en el norte de esta zona. Sectores de punta. Entre 1750 y 1870, los sectores fueron la industria textil, la industria siderúrgica, los transportes y la creación del barco de vapor como forma de transporte alternativa. La industrialización en España. Importar telas de algodón de la India, como el descubrimiento del algodón y nuevos procesos de tejido hilado. Su actividad industrial desplazó en magnitud a la de la lana y el lino. Los movimientos migratorios europeos empezaron en 1890. Los británicos se dirigen a la costa este de América del Norte, a África del Sur, a la India, a Australia y a Nueva Zelanda. Los españoles se dirigieron al Caribe y al cono sur latinoamericano.
los portugueses a Brasil, los italianos a la costa este de los Estados Unidos y al cono sur latinoamericano, y los esclavos colonizaron Siberia. El aire caliente y húmedo, que es el que más reina en las fábricas de hilados y tejidos, es el altamente debilitante. Produce abundantes sudores, langidez muscular y debilidad en el sistema gástrico, acompañada de poco apetito, respiración lenta y penosa. La expansión de la primera revolución industrial. El núcleo originario de estos cambios se encuentra en Reino Unido, con regiones industriales convenientemente distribuidas por todo el territorio. A partir de aquí, la revolución industrial se expandió por el resto del continente europeo de la siguiente forma. A mitad del siglo XIX, la industria se había instalado en Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza y Alemania, con una concentración más determinante en el norte de esta zona. Segunda revolución industrial. Un conjunto de cambios tecnológicos con profundo impacto en el proceso productivo y el nivel económico y social. La revolución industrial se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se expandió por todo el mundo a partir del siglo XIX. Hubo una nueva relación entre capital y el trabajo. Se impusieron combinación de factores como liberalismo, acumulación de capital y una serie de invenciones, grandes inventos, tales como el motor a vapor. Características: la sustitución de hierro por el acero en la industria, el reemplazo del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía, la introducción de la maquinaria automática, los cambios radicales en los transportes y comunicaciones, el creciente dominio y aplicación de la ciencia a la industria, y las nuevas formas de organización capitalista, imperialismo, maquinismo y gran industria. Uso de energía. Durante la segunda revolución industrial, el carbono siguió siendo la fuente de energía más utilizada. Sin embargo, a ella se unieron ahora la electricidad y el petróleo. El acero, los productos químicos, la electricidad, el petróleo prepararon camino hacia nuevas fronteras industriales. Las invenciones que marcaron el inicio de la segunda revolución industrial fueron el proceso de Bismarck de transformar el hierro en acero y la sustitución del vapor por la electricidad. Zonas industriales. A mitad del siglo XIX, la industria se había instalado en Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza y Alemania, con una concentración más determinante en el norte de esta zona. A finales del siglo XIX, algunos países habían conseguido industrializarse, tales como Rusia, Austria-Hungría e Italia. Italia, Imperio Austrohúngaro, España o Rusia. Sectores de punta. La industria química, fabrica colorantes y explosivos. La nueva siderurgia, transformaba níquel, aluminio y otros metales. Las industrias alimentarias, latas de conserva esterilizadas. Organización del trabajo. El aislamiento del trabajador y la imposición de un salario proporcional al valor que añaden al proceso productivo fue un método iniciado por Frederick Taylor, cuyo fin era aumentar la productividad y evitar el control del obrero en los tiempos de producción, con el deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de la industria. Expansión de la industrialización. Francia por la Revolución Francesa. Alemania como el resultado de la Guerra Franco-Prusiana. Italia por la unificación italiana. Rusia comenzó en la última década del siglo XIX por la gran disponibilidad de mano de obra, intervención gubernamental en la economía y las inversiones extranjeras.
Estados Unidos, por la parte de ellos, fue por la Guerra de Sucesión. Japón por la era Meiji. Migración. Alrededor del 85% de la emigración de Italia a los Estados Unidos proviene del sur de Italia, incluyendo Sicilia. La proporción de mujeres y niños crece cada año, mostrando una tendencia a la residencia permanente en nuestro país. Del 80% al 90% de la emigración, Italia la integra el campesinado. El resto son sastres, zapateros y carpinteros, pero no, por regla general, trabajadores de primera clase. Tercera revolución industrial. Causas. La tercera revolución industrial tuvo su nacimiento en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX, haciendo grandes cambios a nivel de la humanidad. La principal causa que se desató fue el crecimiento demográfico y el descenso de mortalidad. Con el gran crecimiento que tuvo por parte demográfica, se dio la demanda en los productos agrícolas e industriales y la producción. Gran Bretaña contaba con importantes recursos como el carbón como recurso mineral para la gran fase de la industrialización. La importancia de dar a conocer sus productos para el mercado. Las industrias textiles algodoneras refugiaban a más de 3.500 personas que trabajaban hilados y tejidos con grandes maquinarias, teniendo en cuenta una buena calidad y un precio cómodo para el comprador. Características de formas de producción. A finales de la década de 1960 entra en crisis el anterior capitalismo monopolista y financiero, que aparecía tan solidariamente estableciendo desde hacía casi un siglo. Entre sus características son: se encarcelaron los recursos energéticos y las materias primas, se redujeron en crecimiento económico, aumentó el paro en el sector agrícola ganadero, aumentaron las protestas sociales por el monitorio deterioro del medio ambiente, aumenta la presión al consumidor a través de agravia publicidad. Se intenta aumentar la producción a través de cambiantes modas y de la obsolescencia programada. Uso de energías. La conversión de edificios en plantas de energía, las baterías recargables, el hidrógeno y otras tecnologías de almacenamiento de energía, tecnología Smart Grid o red de distribución de energía eléctrica inteligente. Avances tecnológicos. Las transformaciones económicas y organizativas que caracterizan la nueva fase de la economía mundial está estrechamente asociada a un profundo cambio científico y tecnológico. Este cambio tiene su núcleo en las tecnologías de la información, microelectrónica, informática, telecomunicaciones. Estas nuevas tecnologías tienen un doble efecto. Por otra parte, abren nuevos sectores industriales, como la industria de la comunicación, pero además desencadenan grandes transformaciones en un conjunto muy amplio de las actividades. Proceso de cambios irreversibles que afectó a la sociedad desde lo económico, social, tecnológico y científico. Pero tuvo sus pros y sus contras, en todo aspecto, tanto en los trabajadores como en el planeta Tierra. Esta revolución produjo nuevos inventos, pero también consolidó a la burguesía como clase social dominante por encima del monarca presidente, ya que los burgueses eran la voz del pueblo. A través de ellos los gobernantes saben qué era lo que necesitaba el pueblo, cómo satisfacerlo, cómo hacer para hacerlos sentirse respetados por sus gobernantes. La revolución industrial tuvo un gran auge en nuestro planeta, ya que fue una evolución de nuevos inventos. La mayoría de las personas ganaban su comida trabajando la tierra. Las condiciones de vida y de labor variaban de acuerdo con cada pequeña diferencia de configuración, clima y subsuelo. Muchas pertenencias existentes en los campos incultos eran suficientes para contribuir eficaces unidades productivas.